Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del Oriente. Qué gusto tenerlos de nuevo, como todos los miércoles a las 2 de la tarde, en Siguiente Nivel. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, es una organización patronal apartidista y de afiliación voluntaria que cuenta con la participación de más de 36,000 empresas en todo el país. Esto representa casi 5 millones de empleos y el 30% del Producto Interno Bruto. En ese sentido, la Coparmex ha jugado un papel fundamental en el impulso empresarial en México y en la vida pública del país. Pero, ¿cómo ve la Coparmex la situación de las empresas en el contexto de COVID? ¿Cuáles son los retos que enfrentan y cuál debe ser el camino a seguir? Para conversar este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña el maestro José Medina Mora y Casa, fundador y presidente del Consejo de Administración de Compu Soluciones. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, cuenta con 2 maestrías de la Universidad de Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas y un doctorado profesional en Dirección de Proyectos de Ingeniería, también por la Universidad de Stanford. Actualmente es el presidente de la Coparmex. Bienvenido, presidente, qué gusto tenerlo en este espacio. Eh, ¿Cómo ve el asunto de las empresas en el contexto del COVID? Se lo pregunto así de manera ya directa, porque estoy viendo una nota periodística que salió recientemente que solo el 29% de los mexicanos encuestados por el barómetro de confianza de Edelman 2021 confía en los líderes gubernamentales, hagan lo que hagan en momentos de crisis. Y sin embargo, las empresas en México han mantenido un nivel de confianza del 71%, lo cual me parece bastante revelador. Y en ese sentido, ¿cómo lo está viendo la Coparmex? Sí, muchas gracias, Fernando, por este espacio que nos dan a la Coparmex. Mucho gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Partiríamos de la realidad, de la profundidad de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Es decir, simplemente de haber rebasado ya 180,000 fallecimientos, más de 2,200,000 contagios. Esto, cifras oficiales a nivel nacional, que han generado una situación en donde, bueno, somos el país número 1 en fallecimientos de personal médico, el número 3 en fallecimientos totales. Y por otro lado, el proceso de las vacunas va muy lento. Hay países como el vecino país del norte que está aplicando 1,5 millones de vacunas cada día, más o menos lo que pudimos aplicar en un mes en nuestro país. Países que han terminado ya con la vacunación, el 70% de su población, como es el caso de Israel. Lo quizá más importante desde el punto de vista de las empresas, Fernando, es que esto ha generado una caída en la actividad económica. El INEGI estima que la caída del 2020 fue de 8,5% de la actividad económica. Nada más para ponerlo en contexto, esto es mucho más profunda que la caída que tuvimos en la crisis financiera mundial del 2008-2009, mucho más profunda que la crisis económica mexicana del 94-95. Y esto ha generado una pérdida del empleo. Tenemos alrededor de 650,000 empleos formales que se han perdido desde que inició la crisis de la pandemia. Es decir, mexicanos que estaban dados de alta en el Seguro Social y que hoy no tienen empleo. Adicionalmente, el INEGI estima 2 millones de mexicanos que tenían su empleo en la informalidad y que también lo han perdido. Si a esto sumamos, Fernando, que se estima que han cerrado 1 millón de empresas que tuvieron que cerrar por la misma crisis económica. Este es el panorama en general, Fernando, pero es importante cuando hacemos la pregunta, cuando nos haces la pregunta sobre la implicación a las empresas, que tenemos que hacer un análisis por sector y por región, porque dentro de la misma crisis económica vemos sectores que han caído mucho más que ese 8,5%. Por ejemplo, el turismo, las líneas aéreas, los hoteles, los restaurantes, pero también la industria textil, la de la construcción, los gimnasios. Sin embargo, del otro lado del espectro tenemos industrias que han crecido aún en medio de la pandemia, como la tecnología, por ejemplo, la que nos ofrece la plataforma con la cual nos comunicamos en estos momentos,
el comercio electrónico, que cuando no podemos salir de casa, compramos a través de estas plataformas, pero también toda la industria farmacéutica, de salud y agroalimentaria. Es decir, no podemos quedarnos en los promedios, tenemos que hacer un análisis sector por sector. Y por otro lado, también tenemos que hacer un análisis región por región, porque simplemente esta región del centro bajío occidente del país, si recordamos, en el 2019, la economía de México prácticamente no creció, de hecho, decreció marginalmente 0.1%. Pero esta región del centro bajío occidente, en el 2019 tuvo un crecimiento del 3.9%. En ese mismo escenario, si volteamos hacia el sur-sureste, estados como Chiapas, como Oaxaca, tuvieron una caída de la economía antes de la pandemia, 16 de los últimos 18 trimestres. Esto revela la gravedad de la crisis y por lo que están pasando las empresas, dependiendo del sector en el que participan y también dependiendo de la región del país en la que se encuentran. Claro, sí, es muy importante señalar eso, que esta diferenciación entre los sectores que usted menciona. Sin embargo, mencionó algo que me parece muy significativo, o sea, ya había un decrecimiento previo a la pandemia y había de cierta manera una serie de mensajes que se enviaban desde la Administración Pública Federal en cuanto a, pues, vamos a decirlo de manera muy clara, desincentivar las inversiones en el país, ¿no? Y eso me parece sumamente delicado. No sé si eso ha cambiado últimamente o no sé si de parte de Coparmex ha habido una suerte de, pues, no negociación, pero sí acercamiento hacia el gobierno federal para justo evitar esto, porque si antes veníamos decreciendo y ahora en el contexto de la pandemia el panorama no es muy alentador, pues, ¿qué sigue? Eso me preocupa. Uno abre los periódicos y de pronto ve cancelaciones de empresas privadas de manera arbitraria, ve llamadas de iniciativas de ley que lejos de fomentar la inversión, la destruyen. Y por otro lado, también ves amparos y cuestiones legales que pues justamente no es lo que preferirían hacer las empresas. Entonces, en ese sentido, ¿cómo funcionaría o cuál sería el camino que ha tomado la Coparmex al respecto? Es muy importante esto que señalas, Fernando, porque sí necesitamos generar una confianza para que haya inversión. Requerimos para recuperar el crecimiento económico un 25% de la actividad económica del Producto Interno Bruto en inversiones, de los cuales el gobierno tiene que invertir 5% y con ese 5% la iniciativa privada puede invertir un 20%. Eso es lo que necesitamos. Pero cuando se mandan señales en donde no hay certidumbre jurídica para la inversión, esta inversión tanto nacional como extranjera se frena. Tenemos información de empresas, Fernando, que tenían ya proyectos aprobados para invertir en nuestro país y que lo han detenido. Y lo han detenido precisamente a partir de señales del gobierno que en estos momentos en que estamos en medio de la crisis de la pandemia del COVID-19, pues proponen una ley que prohíbe todo tipo de subcontratación. Esto ahuyenta las inversiones. Afortunadamente hay diálogo, Fernando, con las autoridades de la Secretaría del Trabajo para que se regule la subcontratación, pero que no se prohíba. Es decir, ya se ha avanzado en que se admita la subcontratación especializada, también que se permita la subcontratación de servicios compartidos. Está todavía sobre la mesa la subcontratación temporal y la subcontratación interna. Pero hay diálogo y estamos avanzando. Pero, por ejemplo, cuando se presenta una iniciativa preferente de la ley de la industria eléctrica, en donde en lugar de una discusión técnica y económica que nos lleva a que esta iniciativa va en contra de lo que establece nuestra Constitución, por la libre competencia y la libre concurrencia, en particular, Fernando, artículos 25, 27 y 28. También va en contra de lo que hemos firmado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. En ese sentido, también hay un criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia que establece
que ante un comunicado que emitió la Secretaría de Energía, esto es inconstitucional. Resulta que esta iniciativa preferente recoge básicamente el mismo contenido de ese comunicado de la Secretaría de Energía de mayo del 2020. Y para rematar, la Comisión Federal de Competencia Económica, de una manera contundente, dice que es inconstitucional porque atenta contra la libre competencia. Estas señales al mercado, Fernando, son las que ahuyentan la inversión. Y bien lo dices, México es un país muy atractivo para la inversión, pero cuando enviamos señales en donde no está seguro que si tú inviertes, esa inversión sea segura, es decir, que no vaya a cambiar la ley, o que el gobierno te vaya a decir, pues no importa que tengas tus licencias en orden y que cumplas la ley y los reglamentos, como sucedió con Constellation Brands en Mexicali, a partir de una consulta popular en donde solo participó el 5% del padrón, deciden cancelar estas licencias. Necesitamos, Fernando, certidumbre jurídica para la inversión, para poder atraer la inversión extranjera y también para que se dé la inversión nacional. Es lo que necesitamos para recuperar el crecimiento económico. Claro, y ahí tiene que ver mucho la voluntad política, pero recuerdo muy bien una frase, creo que de Luis Carlos Ugalde, que decía que la voluntad política no se clama, se ejecuta, ¿no? Se ejerce, y parece ser que no hay mucha voluntad política por parte del gobierno. Y no es que uno quiera, digamos, ir a patear al gobierno, pero a veces pareciera como que la única mano que se tiende es la parte de los empresarios que están solicitando que el presidente los escuche. Y en ese sentido, cuando no hay diálogo, ¿cómo se construye una alternativa? Yo te diría, Fernando, que sí hay diálogo, hay un diálogo frecuente, continuo, con distintas dependencias del gobierno federal, con la Secretaría del Trabajo para temas de la subcontratación, con la Secretaría de Energía para temas de la reactivación económica, con el Seguro Social, la Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda para los temas de la vacunación. En fin, hay yo te diría, mucho diálogo. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero... Claro, pero quizás déjeme reformular la pregunta. No es que no haya diálogo, quizás sí haya diálogo. Lo que yo veo es que hay ciertos acuerdos que de pronto se pueden más o menos arreglar, pero 2, 3 horas después se envía algo contrario a lo que se había platicado con anterioridad. Y lo comento en gran medida por lo de la reforma eléctrica que mencionó, porque yo recordaba en una entrevista de uno de los representantes de la CFE, no recuerdo el nombre, el cargo del director en concreto, el cargo que tiene, y le entrevistaba a David Páramo y decía, nosotros no vamos a enviar ninguna iniciativa que contravenga lo que está en tratados internacionales. Eso lo dijeron en mayo, ¿no? Y iban en esa misma línea. Y ahora la iniciativa que se envió y la que se aprobó, pues contraviene incluso lo que usted menciona, ¿no? El hecho de tratados internacionales, es inconstitucional, en fin, que a veces ocurre que puede haber diálogo, pero 2, 3 horas después parece que no hubiera habido ningún tipo de diálogo y los empresarios me parece que a veces se quedan con la puerta en las narices. Es una percepción, pero a lo mejor como percepción es errónea. Yo te diría, Fernando, que si hay diálogo. Es cierto lo que comentas, en particular con la ley de la industria eléctrica. Y bueno, vivimos un Estado de Derecho, dialogamos con los diputados, yo te diría, algunos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados entendieron las razones técnicas y económicas y de hecho votaron en contra. Otros, pues simplemente votaron a favor, como les dijeron, sin cambiarle una coma. Ahora está en manos del Senado. Estaremos en el diálogo técnico y económico con los senadores y esperamos que los senadores hagan una enmienda a esta iniciativa de reforma de la ley de la industria eléctrica, pero en caso que no lo hicieran, pues están las instancias judiciales. Adicionalmente, Fernando, sabemos que habrá demandas apenas se promulgara, en caso de que se promulgara como está esta iniciativa preferente de la ley de la industria eléctrica, inmediatamente demandas internacionales. Es decir, como país no podemos aislarnos y además tenemos firmados convenios internacionales que debemos respetar. Pero me parece, Fernando, que esta iniciativa de ley de industria eléctrica es una excepción.
porque así se presentó también la iniciativa de la ley de la subcontratación y a partir del diálogo se permitió posponer para estudiarla muy a fondo y hemos seguido semana tras semana en diálogo con las autoridades. Estamos cerca de llegar a un acuerdo de lo que conviene al país. En ese sentido, te diría, Fernando, que llegamos a un acuerdo con el gobierno de que tenemos dos objetivos en la ley de la subcontratación. Un primer objetivo es que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Es decir, que se respete su antigüedad, se respeten sus prestaciones, que se les dé de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario. Pero por otro lado, también tenemos un segundo objetivo, que es el preservar la competitividad del país. La subcontratación es una forma de operar que le da flexibilidad a las empresas y competitividad a los países. No estamos en momento de perder competitividad y menos ante la firma del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, en donde nos posiciona junto con Estados Unidos y Canadá en la región más competitiva del mundo. Yo te diría, Fernando, hay diálogo y hay avances y hay acuerdos en algunos temas, como la subcontratación. También hubo diálogo para que no se atentara contra la autonomía del Banco de México y más bien se encontrara una solución diferente para estos dólares en efectivo que traen los migrantes y pudieran tener una salida sin tener que atentar contra la autonomía del Banco de México. En la cuestión de la ley de la industria eléctrica, tienes razón, a pesar de los argumentos técnicos y económicos, aplicaron la votación por mayoría. Esto no ayuda al país. Consideramos, Fernando, que sí estamos de acuerdo con el objetivo de largo plazo del gobierno federal, es decir, que necesitamos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, sólida, que nos garantice el abasto de electricidad tanto a los consumidores, a las familias, como al sector productivo. Pero también lo necesitamos, no nada más hoy, sino de largo plazo. Y por eso insistimos que la CFE tiene que invertir en almacenamiento de gas natural para evitar estos picos que hay en el mercado cuando suben los precios por la oferta y la demanda. La CFE tiene que invertir también en energías limpias, es decir, que vaya haciendo una transformación gradual de las energías sucias que hoy consumen combustóleo, diésel y carbón e ir pasando hacia la generación de energía eléctrica basado en energías limpias como es la energía solar y la energía eólica. El mundo, Fernando, va hacia las energías limpias. Tenemos que ir en ese sentido, pero sabemos que esto no sucede de un día a otro, pero tenemos que ir dando los pasos para ir transicionando a las energías limpias. Nos comprometimos, de acuerdo con el Acuerdo de París, que para el 2024 el 35% de nuestra energía sería energía limpia. Necesitamos darle mayor importancia a las energías limpias y que la CFE invierta en la generación de energías limpias. Y en ese sentido también te diría, Fernando, que el sector empresarial estamos listos para complementar a la Comisión Federal de Electricidad en tanto la generación como la comercialización de la energía eléctrica, que son 2 de las 4 áreas en donde actúa la Comisión Federal de Electricidad, que la Constitución de nuestro país, la Carta Magna, nos permite actuar al sector empresarial. Bueno, es una buena noticia lo del caso del outsourcing. Me parece que ahí en ese punto coincido plenamente. Qué bueno que hay diálogo. Justo ayer conversaba con un grupo de amigos y me comentaban algo que les preocupaba del sector empresarial en concreto. Ellos tienen empresas, algunos no están afiliadas a Coparmex, pero hay algo que comparten y creo que muchos empresarios comparten, es la carga fiscal. O sea, hay una carga fiscal poderosa y no ha habido, pues digamos, una suerte de, vamos a ponerlo, de pausa para mitigar la carga fiscal a estas empresas, ¿no? En el contexto en el cual estamos. Y es algo que ellos mencionan de manera reiterada, ¿no? Y no solamente eso, sino que también se les han obligado al cumplimiento de los impuestos, como todas las personas, pero con muchísimas más cargas impositivas en ocasiones. ¿Qué tanto la Coparmex puede interceder para mitigar esta carga fiscal con el hecho de no se trata de evadir impuestos, sino entender el contexto en el cual estamos inmersos concretamente? En ese sentido, vendrá después del periodo electoral una amplia discusión de una reforma fiscal. Consideramos que simplemente todo el mundo debemos pagar impuestos. Somos el último país de los países de la OCDE
en la recaudación de impuestos. Es decir, necesitamos ser más eficientes en la recaudación y todos pagar impuestos. Y claro, el que gane más, que pague más. Pero en esto que comentas, Fernando, con respecto a las empresas, le hemos hecho propuestas al gobierno federal para mitigar precisamente a través de esta carga de impuestos el que las empresas puedan librar este periodo de crisis, este periodo de vacas flacas. Propusimos desde Coparmex que se pospusiera el pago de los impuestos, es decir, no se condonara, pero que permitiera que para no dañar la liquidez de las empresas se pudiera pagar a plazos. También propusimos que hubiera la devolución de los saldos a favor del IVA. Esto es algo que afecta mucho la liquidez de las empresas. Tenemos empresas, Fernando, en Coparmex, que llevan más de un año en que no les han devuelto los saldos a favor del IVA. Hemos propuesto que se dé la compensación universal, aunque sea de manera temporal este año, este mecanismo que existía en administraciones anteriores, en las cuales si tú tenías un saldo a favor de IVA, un saldo en contra del ISR, podrías usar tu saldo a favor para pagar el saldo en contra. Hoy en día, esta administración puso que tienes que pagar primero tus impuestos y solicitar la devolución. Y ahí es donde precisamente han apretado la liquidez de las empresas. También hemos propuesto al gobierno federal créditos para las empresas con tasas bajas, con periodos de gracia, con posibilidad de ir pagando en 12, 24, 36 meses para poder librar esta crisis de liquidez. Esto, digamos, como sabes, Fernando, no hubo apoyos del gobierno federal hacia las empresas, más que unos microcréditos que realmente no ayudan a salir de la crisis de liquidez. Pero algunos gobiernos estatales sí respondieron, han dado créditos, han pospuesto pagos de impuesto, han condonado inclusive algunos impuestos estatales. Entonces, quisiéramos que el gobierno federal apoyara más para la reactivación económica. También propusimos desde Coparmex, para que no se perdieran más empleos, el que los salarios, sobre todo los salarios más bajos, los pagáramos una parte el gobierno federal y otra parte los empleadores, en lugar de que se perdieran empleos, y así se pudieran conservar por el periodo que dure esta crisis, y que una vez que se reactive la economía, ya estén los trabajadores en sus puestos para el trabajo productivo. Eso, Fernando, es de las ideas, de las propuestas que hemos hecho desde Coparmex. También los organismos empresariales que participamos en el CCE hemos propuesto mecanismos para la reactivación económica, pero por otro lado, el mensaje a las empresas, Fernando, es que el gobierno no nos va a ayudar, que cada empresa tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas y entonces utilizar la innovación, la creatividad para sobrevivir. En otras economías, como Alemania le apostó al 30% de su Producto Interno Bruto para apoyar a la economía. Estados Unidos empezó con un 13% y luego ahora Biden anunció 1.9 billones de dólares. Chile apuesta con un 6% del Producto Interno Bruto, Guatemala 3.4%, México no llega al 1%. Esta es la prioridad que este gobierno ha dado el apoyo a las empresas que son las que logran generar los empleos y así reactivar la economía. Ante esta realidad, cada empresa tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, rediseñar nuestros modelos de negocio, cuidar la liquidez, cuidar a nuestros colaboradores, cuidar a los clientes para estar preparados ante cuando sucede la reactivación económica, estar listos a aprovechar esas oportunidades que siempre aparecen cuando hay crisis, Fernando. Claro, en ese sentido hay algo que quisiera comentar un poco saliéndonos quizá de la parte política. En uno de sus conversaciones recuerdo que usted mencionó que las empresas son personas, ¿no? Que no hay que ver a las empresas como solamente pues esa estructura, ese edificio, sino que son personas y en la medida en que impulsemos a las personas podemos ir transformando el país. Esa frase me pareció extraordinaria, porque hasta cierto punto la comparto, porque hasta cierto punto, porque vivimos en una transición digital muy fuerte, estamos entrando a un esquema de automatización en donde las empresas van a tener que hacer una transición digital bastante poderosa y en ese sentido pues se van a ir perdiendo empleos gradualmente porque pues finalmente así lo demanda la nueva dinámica del mundo. ¿Ustedes cómo están viendo esta transición en concreto en algunas empresas? Porque entiendo que hay muchas empresas, pero también muchas de esas empresas están justo
trasladándose hacia a la cuestión digital, ventas en línea, comercio en línea, ¿no? Transporte, incluso en algunos casos hasta robotizado, en fin. Fernando, hago referencia al liderazgo humanista, que eso es algo de lo que desde Coparmex impulsamos en las empresas. Y efectivamente, las empresas no son la razón social o el edificio o las cuatro paredes de una oficina. Las empresas somos las personas. Y en ese sentido, en la medida que impulsemos el crecimiento de las personas, lograremos que las empresas crezcan. Es el enfoque humanista que desde Coparmex impulsamos en una nueva cultura empresarial. Estamos convencidos, Fernando, que tenemos que cambiar la cultura empresarial que tenemos en nuestro país. Hay una frase que describe a muchas empresas de nuestro país cuando nos dicen que abundan las empresas pobres y los empresarios ricos. Desde Coparmex impulsamos un cambio, que es necesitamos empresas fuertes, empresas sólidas y empresarios dignos. Y en ese sentido, es mucho lo que podemos hacer desde la empresa para contribuir a resolver muchos de los retos que existen en el país. El gobierno no puede resolver todo de manera solo. Requiere del apoyo y la contribución, lo que podemos hacer las empresas, lo que pueden hacer las instituciones, las universidades y desde luego los ciudadanos. Y abordando la pregunta que haces en concreto sobre esta automatización, sobre esta robotización, este movimiento hacia las plataformas digitales de las empresas que va a, digamos, quitar algunos empleos que hoy existen porque van a ser automatizados. Yo te diría, Fernando, que esto no es diferente a lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Cuando apareció la imprenta, cuando apareció la máquina de vapor, desaparecieron algunos empleos, pero se crean otros empleos. El reto que tenemos en las empresas es en esta transformación digital, desde luego, automatizar funciones básicas y más bien crear nuevos empleos en donde requerimos ese talento, requerimos la innovación, requerimos la creatividad de las personas y no nada más la mano de obra. Nos parece que un trabajo digno es algo de lo que tenemos que impulsar desde la empresa en este enfoque de liderazgo humanista. Y por eso realmente, y hemos discutido este tema que comentas en foros internacionales. Justo hace un año estuve en Kuala Lumpur en un evento de la Organización Internacional de Empleadores y esa era la discusión. ¿Qué vamos a hacer cuando se automatice todo y no hay empleos? Simplemente hay que voltear a ver la historia. Es decir, la humanidad se va transformando, sí, va entrando tecnología, se van, por llamar así, desplazando o destruyendo algunos empleos, pero se van creando otros empleos. Y el reto es cómo capacitamos a las personas para que puedan llevar a cabo las nuevas tareas que se requieren en un mundo automatizado, en un mundo digitalizado, en un mundo en donde las plataformas digitales nos van a hacer la vida más fácil. Pero eso nos permite también crear valor para el mercado, crear valor para los consumidores, para las familias, para los ciudadanos. Y en ese sentido es el reto que tenemos que asumir cada empresa, el cómo podemos ayudar a las personas a cambiar de estas funciones básicas, repetitivas, en donde solo aporta la mano de obra, a funciones en donde aporte su talento y su mente de obra. Ese es el reto que tenemos, Fernando. Claro, es un reto enorme, ¿no? Porque también ahí entra tanto la creatividad como la innovación y qué tanto las empresas están dispuestas a enfrentarlo como tal, ¿no? Y yo comparto también el asunto que mencionaba hace unos minutos de los empresarios, pues tienen que también ser disciplinados, tienen que ser responsables, tienen que tener una visión que a veces parecería que se había diluido y por lo menos no estaba en la mesa de discusión o de debate y me parece muy bien que se ponga. Me envían una pregunta, me enviaron una pregunta ayer que me gustaría hacerle. El informe de la situación económica de las finanzas públicas que acaba de sacar la Secretaría de Hacienda en el último trimestre que se acaba de presentar, arroja aproximadamente 694,162 empresas que han ido pagando, ¿no? Veo que ustedes tienen una participación de 36,000 empresas en todo el país. ¿Por qué no agrupar más empresas, no? Sería positivo, ¿no?
Fernando. Y de hecho, una invitación a todas las empresas. Nos parece que cada empresa debiera afiliarse, por un lado, a la Cámara, de acuerdo con el sector que participa. Es decir, una empresa constructora pues, debiera afiliarse a la Cámara de la Industria de la Construcción. Una empresa que se dedique al comercio, bueno, a la Cámara de Comercio. Cada cámara, de alguna manera, defiende los intereses del sector, ayuda a que el sector pueda ir avanzando. Por otro lado, Coparmex, no somos una cámara, somos un sindicato patronal. Perdón. Sí. Coparmex somos un sindicato patronal y en este sentido agrupamos empresas de todos los sectores, del sector industrial, del sector comercial, del sector servicios y de todos los tamaños, desde emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y la propuesta a las empresas es que se afilien a su cámara de acuerdo con su sector y se afilien también a Coparmex. Actualmente, Fernando, estamos presentes en 11 ciudades de la República a través de centros empresariales, centros patronales, delegaciones y representaciones. Sí tenemos un plan de invitar a más empresas a participar, por lo pronto en estas 100 ciudades en donde ya estamos presentes para que aumente esa membresía, que haya una mayor participación de las empresas, pero por otro lado también el que aquellos que estén en ciudades donde hoy no está presente la Coparmex puedan de alguna manera reunirse un grupo de empresas, un grupo de emprendedores para conformar una representación de Coparmex. Tenemos un plan de expansión que va hacia nuevas ciudades, pero va también hacia fortalecer las representaciones y delegaciones y que se conviertan en centros empresariales, fortalecer a sí mismo a los centros empresariales y además aumentar membresía en las ciudades en donde ya estamos presentes. Y bueno, aprovecho la pregunta, Fernando, para invitar a todas las empresas, no importa que sea un emprendedor que está iniciando una microempresa, es bienvenida a la Coparmex. La unión hace la fuerza. En este sentido, el que podamos defender de manera conjunta desde Coparmex la democracia, las libertades, por ejemplo, la libertad de emprender o la libertad de expresar, y desde luego impulsar la participación ciudadana, nos llevará a tener un mejor México, que eso es lo que creemos en Coparmex, Fernando, que necesitamos y que todos queremos. Para cerrar la conversación, presidente, dos preguntitas muy breves. La primera es, ¿cuál es el principal reto que enfrentan en concreto en este momento? Y la otra pregunta sería, ¿qué libro nos puede recomendar para entender mejor el mundo en el cual estamos inmersos? Con respecto a la primera pregunta, el mayor reto que tenemos las empresas es que, dado que la pandemia continuará acompañándonos algunos meses más en lo que se complete el proceso de vacunación, por no decir el resto del año, al menos, tenemos el reto de cuidar la salud de los colaboradores y al mismo tiempo cuidar la salud de las empresas. No se trata de privilegiar ninguno de los dos. Tenemos que cuidar la salud de todos nuestros colaboradores, pero al mismo tiempo cuidar la salud de la empresa para poder seguir avanzando. Es un gran reto. Como bien decía, se requiere innovación, se requiere creatividad y con mucho gusto vemos cómo muchas empresas se han empezado a transformar a partir del cambio de paradigmas, ¿no? Restaurantes que cuando no tienen comensales se convierten en lugares en donde envían comida a domicilio, hoteles que al no tener huéspedes se transforman en el turismo del trabajo, en lugar de estar encerrado en casa, te invitan a que trabajes en un hotel, y así, sector por sector, vemos cómo se han ido transformando los modelos de negocio. En cuanto a libros, hay muchísimos libros, hay libros de innovación, hay libros de emprendimiento, hay libros de cuestionamiento hacia cómo debemos actuar las empresas. En particular, recomiendo uno que se llama antifrágil. Es un concepto, Fernando, que a veces no somos muy conscientes de lo que es la antifragilidad. Entendemos lo que es la fragilidad. En una crisis como esta, una empresa frágil se rompe, quiebra y desaparece. Una empresa flexible puede aguantar los cambios que hay en una crisis.
una empresa resiliente no nada más aguante esos cambios, sino que puede regresar a su estado que existía antes del inicio de la crisis. La antifragilidad es esa capacidad que tienen algunas empresas para no nada más ser flexibles y resilientes, sino aprovechar las ventajas que aparecen siempre que hay crisis y que salen más fortalecidas a partir de esta crisis. Ese es un gran reto que tenemos los emprendedores y las empresas. Y yo los invito a todos, Fernando, a buscar cómo desarrollar esa antifragilidad en cada una de nuestras empresas. Presidente, muchísimas gracias. Me gusta muchísimo su optimismo. Se lo agradezco en estos tiempos tan adversos. Y pues le agradezco esta conversación. Queda abierta la invitación para cualquier otro momento. Al contrario, muy agradecido, Fernando, por el espacio que nos dan a la Coparmex. Y hay que recordar que vamos a salir adelante. Hemos salido de crisis mucho más fuertes. También saldremos adelante de esta crisis. Que así sea, presidente. A todos nuestros amigos del Oriente, les agradezco mucho su presencia en este espacio y nos vemos como todos los miércoles a las 2 de la tarde en Siguiente Nivel. Nos vemos, nos vamos, pero regresamos. Hasta pronto. Gracias.